Aquí estamos preparando lo que va a ser el directo del día de hoy. Estamos haciendo pruebas de luz porque quiero contaros una cosita, yo creo que interesante que nos ha pasado durante esta semana. Algo que bueno, quería compartir con todos vosotros porque ha sido un problema que nos ha surgido a lo largo de esta semana y ya digo que puede resultar interesante el compartirlo con todos vosotros, ¿no? Estoy aquí delante con la pantalla y todo preparada para poder responder pues algunas preguntas que vayan surgiendo si os vais incorporando poquito a poco a este directo que estamos haciendo. Bueno, ya sabéis que, si no yo os lo digo, que en nuestro canal secundario hemos cogido una incubadora y hemos estado pues haciendo pruebas, experimentos con ella y nos hemos encontrado muchas sorpresas que merece la pena compartir con todos vosotros, ¿no? Deciros que esta incubadora que tengo aquí detrás, esta incubadora, es una incubadora que un amigo pues nos hacía llegar pidiéndonos el favor de que miráramos si estaba bien o no, de que nos pusiéramos con la incubadora, pues hacerle las mediciones de temperatura y humedad que normalmente pues hacíamos en nuestro canal, ¿no? Concretamente, pues decíamos, medimos primero la temperatura, medíamos después la humedad relativa, veíamos los componentes, la colocación de los componentes y vimos una oportunidad pues de hacer una serie de vídeos con esta incubadora. Incubadora automática WQ56, creo que es el modelo. Si miráis en nuestro canal Hecho en Casa, pues ahí podréis ver que los últimos vídeos van encaminados a esta incubadora. Y cuando te digo que nos ha dado muchos problemas, pues me quedo corto porque nos ha dado bastantes problemas. Antes decíamos que íbamos a investigar sobre esta incubadora, pero después tuvimos que dejar de investigar porque el termostato no era estable, variaba, cambiaba como le daba la gana y la resistencia pues tampoco calentaba lo suficiente. Quitamos la resistencia, la conectamos directamente y calentaba algo, pero no evidentemente lo que necesitábamos. Después nos dimos cuenta que el termostato lo programamos unas cuantas veces después de comernos la cabeza de cómo funcionaba e igualmente tampoco conseguíamos que se quedara estable. Aparentemente parecía que funcionaba bien y después de pronto otra vez volvía a dejar nada. Entonces, como era de un compañero, pues decidimos, intentar ponérsela lo mejor posible. Por eso teníamos este termostato que veis aquí detrás, que es el SPC 3028, una resistencia de silicona que ya no recuerdo bien si le metimos 60 o 90 vatios de potencia, y después también nos dimos cuenta del error que además tenía esta incubadora y que nos ha traído un montón de quebraderos de cabeza, mucho. Y como es algo que normalmente no nos ha pasado, pues por eso queríamos compartirlo con todos vosotros. A partir de ahora, si Dios quiere, pues podemos dedicar los domingos sobre esta hora más o menos. Son las 9:26 aquí en Marchena. Pues podemos hacer cuestiones como esta, ya que muchos de vosotros a través del WhatsApp nos comentáis dudas, problemas que tenéis y demás. Y si vemos algo interesante que merezca la pena compartir, pues ¿por qué no? Podemos intentar pues hacer algunos directos
y así estar juntos por lo menos un ratito cada domingo, independientemente de los vídeos que subamos cada sábado. Lo que te quería contar hoy, pues veréis, le cambiamos la resistencia, le cambiamos el termostato y el ventilador era a 12 voltios. Pues en principio le iba a poner uno de los que teníamos por ahí a 220 para no hacer más engorroso el montaje, tanto cableado y demás, pero como tenía por ahí diferentes cargadores, otras mini fuentes de alimentación y demás, y tenía una a 12 voltios, pues mi intención fue dejarle ese ventilador y ponerle una pequeña fuente de alimentación aparte a 12 voltios. Pues así lo hice, iba bastante bien, ya ajustamos la temperatura, que nos costó bastante trabajo conseguir que la temperatura dentro de la incubadora estuviera entre los 37,5 y 38 grados aproximadamente, y a partir de ahí pues nos pusimos a dejarla funcionar pues bastante tiempo, bastantes horas, porque es como podemos saber si realmente está en una temperatura constante ya estabilizada de funcionamiento. Y cuando creíamos que teníamos ya la incubadora totalmente lista, pues sabéis qué es lo que nos pasó, que de vez en cuando yo tenía, por aquí lo tengo, este termohigrómetro, que me inspira confianza porque lo he usado muchas veces y me da buenos resultados. No lo he enseñado para que lo compréis, ni lo estoy recomendando, ni nada por el estilo. De hecho, no recuerdo ni siquiera dónde lo encontré. Pues me daba cuenta que había veces que miraba la incubadora y estaba bien, pero otras veces tenía menos temperatura. Pero no un poquito menos, que podemos decir, bueno, estaría bajando y por eso la temperatura era menor. Digo, así no puedo darle la incubadora a su dueño, porque yo me daba cuenta que había partes del día que variaba mucho de temperatura. Que unas veces la miraba y estaba bien, bastantes veces estaba bien, pero otras veces, algunas menos, no estaba bien. Estaba a lo mejor en 34, 35 grados. Esto es normal si tú abres la incubadora. Es normal que cuando la abras la humedad relativa caiga en picado, está claro, y la temperatura también. Pero después de estar mucho tiempo comiéndonos la cabeza del por qué podía ser o por qué no podía ser, pues daba la coincidencia de que cada vez que abría la tapa de la incubadora, pues aparentemente todo estaba bien, el termostato seguía funcionando, el ventilador funcionando y la resistencia calentando. Además, le puse el corcho para que mantuviera mejor la temperatura y le costara menos tiempo alcanzarla, y después que aguantara más tiempo con la temperatura estable una vez que llegara a esos 38 grados, de 37,5 a 38. Le corté toda la parte de aquí del corcho para que pudiera controlar la parte de aquí con el termohigrómetro metido dentro, y así podía estar en cada momento siendo testigo de la temperatura que había en el interior. ¿Qué ocurre? Que una de las veces que miré la incubadora por dentro no estaba en la temperatura buena de incubación. Estaba, no recuerdo si 35 o 36 grados, y entonces lo que hice fue rápidamente abrirla. ¿Qué ocurrió cuando la abrí? Que me daba cuenta de que el ventilador tampoco estaba muy fino, el ventilador estaba también algo tocado, y entonces, ¿qué pasaba? Que la mayoría de las veces el ventilador funcionaba perfectamente, pero otras se quedaba como atascado, perdía revoluciones, perdía vueltas, y ahí ya la temperatura cambiaba. No llegaba a pararse, pero sí a modificar la velocidad y por lo tanto a modificar la temperatura en el interior de la incubadora. Así que después de ya saber dónde está el fallo, pues miramos la incubadora más detenidamente, muchas más veces, y nos dimos cuenta de que ese era el problema. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con la incubadora?
le hemos quitado el ventilador. Le quitamos el ventilador, hemos cogido la incubadora de nuevo, hemos tenido que reajustarla porque es un cambio importante dentro y evidentemente ya cambiaban los parámetros y hemos tenido, como digo, que modificarla, hemos tenido que reajustarla, hemos tenido que dejarla un par de días funcionando otra vez hasta que por fin hemos conseguido que la temperatura esté sin ventilador entre los 37 grados y medio y los 38 de máxima. Así que ya hemos hablado con su dueño y mañana lunes, si Dios quiere por la mañana, pues vendrá a recoger la incubadora. Ahora os voy a enseñar la incubadora, la parte de la tapa, para que veáis que ya no está el ventilador y solo está la resistencia de silicona alrededor. Le diremos que cuando la ponga, pues con los resultados que tengan, buenos o malos, pues que nos grabe algún vídeo y así pues lo compartimos como solemos hacer con todas las cosas, ¿no? Yo creo que va bien, pero ahora mismo estamos aquí en Marchena con un tiempo bastante raro. Si sois de España, pues evidentemente habréis oído lo de La Habana en Valencia, las inundaciones, por Cataluña también, y esta semana hemos tenido también aquí inundaciones, hombre, no al mismo nivel que en Valencia, por supuestísimo que no, pero con el susto ya de ver lo que ha pasado por ahí y que tú aquí veas subir el nivel poquito a poco con una alerta que ya había decretada en la zona, pues sí te da un poquito de respeto, ¿no? La humedad cambiante, la temperatura igual. Fijaros que estamos ya a mitad de noviembre y realmente aquí todavía no hace apenas frío. Pues la incubadora, yo la he ajustado aquí en casa. Imaginaros que esta incubadora se la llevará él que vive en el campo, pues evidentemente le puede variar. Así que mañana he hablado con él, vendrá, le daré algunas explicaciones, por lo menos de cómo acceder a la temperatura de este termostato, el STC 3028, y que él sea capaz en todo momento de jugar con la temperatura arriba o abajo, igualmente con la humedad relativa. Así que os voy a enseñar la tapa de la incubadora para que veáis lo que os estaba comentando y bueno, simplemente probar y probar cositas, no hay otra. ¿Veis? El termostato STC 3028 y aquí la tapa, ¿veis? Aquí tiene la resistencia de silicona que se ve entre los orificios y el ventilador que estaba aquí en medio, en esta tapa cubierta, pues para hacer un buen reparto del aire al inicio. Hemos hecho esto por una sencilla razón. Hemos hecho eso porque esta incubadora lo permitía. Lo permitía ¿por qué? Porque es una incubadora que es muy cuadrada y solo tiene una bandeja de huevos. Entonces, al estar la bandeja de huevos bien centrada, cuadradita, el ventilador estaba en medio y la resistencia bien repartida arriba, pues esta incubadora sí permite hacer esto de que le podemos quitar el ventilador, ¿vale? Porque con la colocación de los componentes y la dimensión de la caja tenemos eso a nuestro favor. Si hubiera sido otra incubadora rectangular o que hubiera tenido dos bandejas una a diferente altura de la otra, pues son cosas que hubieran hecho que la situación cambiara. Por supuesto, damos las gracias a todos los que se van incorporando poco a poco desde distintos puntos, los que estáis ahí sin comentar y por supuesto los que ya habéis puesto por ahí algún que otro comentario. De todas maneras, ahora, cuando ya termine de hacer este directo, pondré arriba en las etiquetas para que aparezcan, pues posiblemente ponga el enlace donde está todo lo que hemos hecho con esta incubadora, para que lo tengas más fácil, por si tienes curiosidad de ver toda la historia desde que la teníamos aquí en casa, nos la trajeron, desde que nos dimos cuenta de los errores, os lo fuimos contando todo, desmontábamos una cosa, montábamos otra, hasta llegar al día de hoy, que ya mañana, si Dios quiere, se la llevará a su dueño. Pues aquí dejaremos, como te digo, toda la historia de esta incubadora, dejaremos
también otro enlace donde están todas las incubadoras caseras que hemos hecho hasta el momento, paso a paso, y alguna cosita más que creamos inconveniente, ¿vale? Pues lo dicho, que muchas gracias por estar ahí. Por ahí un tal Ulises Méndez, un saludo, dice que tiene una pregunta, pues hacerla, que si podemos responderla, pues con mucho gusto. Que como siempre, daros las gracias por estar con nosotros. Ahí tenemos, pusimos el botón de plata que lo teníamos guardado hasta que preparáramos algo que fuera medio decente para hacer los directos y los vídeos. Y estamos con mucha ilusión porque también nuestro canal secundario está ahí rozando ya los 100.000 suscriptores. Por eso digo una y otra vez que muchas gracias. Que vamos a seguir adelante, que ya tenemos por aquí una mesa de trabajo en condiciones y vamos a seguir haciendo otras cosas como repasando componentes, vamos a comprar novedades que vayamos viendo por ahí que nos puedan servir para esto de la incubación, como cámaras para desde nuestro móvil ver el interior de la incubadora, como enchufes inteligentes para poder dar los volteos, por ejemplo, a los huevos desde el teléfono móvil. Hoy, con el teléfono móvil se hace prácticamente todo, incluso directos como el que estamos haciendo aquí hoy en nuestro canal de YouTube. Pues bueno, poco más que contar. Por aquí dicen algunos compañeros que llegan tarde, la verdad es que no lo hemos anunciado. Lo dijimos el otro día que nuestra intención era hacer más directos y vamos a intentar cumplirlo. Los dominguitos sobre las 9 aproximadamente de la noche, que es buena hora aquí en España y buena hora por otros países, intentamos que siempre sea buena hora para que nuestros compañeros tengan la posibilidad de sentarse un ratito y vernos y compartir conocimientos. Y ya te digo, no lo vamos a anunciar porque dicho queda que los domingos a las 9 aproximadamente, si no llego tarde por cualquier cosa o tengo que hacer cualquier cosita que se encarte, ya sabéis cómo va esto, pues sobre esa hora intentaremos hacer una conexión para contar cosas como por ejemplo esta que me ha pasado y que creo que es interesante de saber. ¿Quién sabe si algún día te pasa eso y si te quitas todo el comedero de cabeza que yo he tenido durante prácticamente una semana, pues mejor que mejor. Desde aquí, desde mi pueblo, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, pues poco más que contar. Si queréis echar un vistazo a las inundaciones, a esa tromba de agua que cayó el otro día aquí en Marchena, podéis mirar en Facebook sobre todo, Lluvia en Marchena o Dana en Marchena o cualquier cosa así que os parezca y ya veréis el montón de vídeos que hay referente a la Dana en nuestro pueblo. A mí me pilló trabajando, estaba en horario de tarde y estábamos allí, nos llegaba información de que estaba cayendo una tromba de agua grande, calles arriadas por diferentes zonas que evidentemente conocemos, pero no pude grabar nada para compartirlo con vosotros y no he querido compartir vídeos porque como está tan al día los derechos de autor y todo esto, digo, no vaya a ser que comparta un vídeo y reciba una reclamación por derechos de autor y metamos en la pata. Por eso os digo que si queréis ver la cantidad de agua que cayó aquí en mi pueblo, pues buscáis en Facebook Lluvia en Marchena y ya veréis cómo os aparecen un montón de vídeos para que veáis, bueno, no fue un susto gordo, pero sí mirando de reojo por todo lo que ha pasado ya por la zona de Valencia. Pues nada, compañeros que se van incorporando por ahí y lo dicho, daros las gracias, son las 10 menos 20, ahora nos pondremos un ratito con el canal y como siempre hacemos los fines de semana, me pondré a contestar todas las preguntas que pueda a través de los diferentes medios. Por eso siempre os pido que tengáis paciencia. Muchos ponen, a lo mejor ponen un comentario y lleva 2 o 3 horas y enseguida ponen, no contesta, ¿para qué lo hace? Es imposible. Nosotros no vivimos de esto y lo hacemos por hobby, porque nos gusta, no porque nos vaya a quitar de trabajar, ojalá.
y contestamos los fines de semana cuando tenemos un ratito. Voy a parar ahora el directo y lo que voy a hacer es ponerme a contestar todas las preguntas del canal principal y el canal secundario, y después, pues normalmente en la cama, pues cojo el móvil y me entretengo y contesto las preguntas en redes sociales. Lo dicho, vamos a intentar los domingos hacer un pequeño directo como el que hemos hecho hoy, hablando de incubadoras y hablando de incubación. Buenas noches a todos.